la doctora María Paula Guerrero, quien es médica y pediatra de la Universidad Nacional de Colombia, fellow de infectología pediátrica de la Universidad del Valle, y la acompaña y la asesora el doctor Pío López, quien es pediatra infectólogo, profesor titular de la Universidad del Valle, director del programa de infectología pediátrica de la Universidad del Valle, expresidente de ASIN, actualmente presidente de la Asociación Latinoamericana de Infectología Pediátrica y director del Centro de Estudios de Infectología Pediátrica en Cali. Bienvenidos. Dale, María Paula. Buenos días a todos los asistentes. Estoy muy agradecida por la oportunidad de permitirnos en esta ocasión a los fellows participar en este evento tan importante. Y pues como estaba diciendo el doctor Pío, el día de hoy les vamos a hablar de meningitis bacteriana. Con relación al diagnóstico, a tener en cuenta que siempre que nos enfrentamos a un paciente con meningitis, vamos a tener pues inicialmente que enfrentarnos, digamos, frente a un agujero negro de posibilidades diagnósticas y pues digamos esto en el pasar de los años ha venido pues mejorando, digamos, nuestra aproximación diagnóstica teniendo en cuenta pues los avances científicos y tecnológicos frente pues a esta aproximación. Entonces, les voy a presentar el caso clínico de un paciente de 9 años procedente de Jamundí, Valle del Cauca, quien ingresó por 6 días de síntomas respiratorios altos con odinofagia. Él consulta a un médico particular quien da manejo con amoxicilina a 90 miligramos kilo al día. Al tercer día presenta cefalea frontal de inicio súbito que se asocia a vómito de contenido alimentario más o menos en 10 oportunidades y fiebre hasta 38.5 grados de manera persistente. Por no mejoría del dolor, con analgésico en casa, el paciente decide consultar. Como antecedentes de importancia, el paciente pues digamos que no había tenido hospitalizaciones previas, no había tenido patologías pues de base, habitaba pues con sus padres, con un hermano de 4 años, sin digamos factores de riesgo de contacto, no tenía pues ningún antecedente quirúrgico ni alérgico y contaba con sus vacunas al día, no tenía antecedentes familiares de importancia. Con respecto al examen físico de ingreso, llamaba la atención que el paciente pues venía taquicárdico, lucía decaído, algo somnoliento, no tenía pues lesiones en piel ni en cavidad oral, su auscultación pulmonar estaba normal, el paciente presentaba fotofobia, no tenía papiledema, sus reflejos estaban adecuados, tenía un Glasgow 14/15, tenía algo de rigidez nucal, su fuerza no estaba comprometida y tenía unas adenopatías cervicales bilaterales. Con respecto pues al peso, se encontraba con riesgo de talla baja y riesgo de bajo peso. Al ingreso se inicia manejo analgésico y líquidos endovenosos, sin embargo, por decaimiento y persistencia de fiebre, se sospecha, se decide pues hacer un abordaje diagnóstico. Entonces acá viene nuestra primera pregunta. Para responderla, si quieren, escaneen este código QR. Les voy a dejar unos segunditos para que los dirija directamente a la aplicación. La pregunta que tiene María Paula es, este es un chico escolar que tiene un cuadro inicial de vías respiratorias superiores, que tiene una dosis, o está tomando amoxicilina a 90 miligramos por kilo y ahora presenta cefalea, vómito y hay un poquito de desorientación. ¿Qué piensan ustedes que puede tener el paciente? Sí, entonces si quieren voten por favor. Entonces, pues digamos que en este paciente la sospecha diagnóstica más importante es meningitis. Entonces, pues con respecto a la meningitis sabemos que es un cuadro muy importante que genera una morbimortalidad bastante relevante. Este pues se suele asociar a infección pues de las meninges y del espacio subaracnoideo que pues en algunas oportunidades puede involucrar la corteza cerebral debido pues a la estrecha relación anatómica. En general digamos que es causado por mucha variedad de gérmenes y digamos que estos pueden ser diversos dependiendo pues si el paciente viene de la comunidad, si está hospitalizado, si ha sido posterior a un trauma craneoencefálico o como complicación a procedimientos invasivos. La vacunación digamos que sabemos que es una herramienta pertinente para evitar las altas tasas de infección y en los últimos años digamos que sí se ha visto una disminución. En Estados Unidos sabemos que de 1998 a 2007
con la vacunación la incidencia pues, de esta patología se redujo un 31% de 2 casos por 100.000 habitantes a 1.38 casos por 100.000 habitantes, que pues digamos que es relevante. Actualmente está en 0.9 casos por 100.000 habitantes. En Colombia, pues en los 2 últimos años se ha visto un descenso más o menos del 18% con relación a los años previos, donde pues el neumococo sigue teniendo la mayor incidencia, estamos más o menos en 0.6 casos por 100.000 niños, y el Haemophilus influenza sigue en segundo lugar con 0.03 casos por 100.000 niños. Es importante saber que pues, el sistema nervioso central tiene un inmunoprivilegio, teniendo en cuenta que pues, en el sistema nervioso central pues, tenemos unas barreras físicas que son las meninges. Lo otro es que pues, el sistema linfático, digamos, está ausente, solamente tenemos los vasos de la dura. Ya vamos, pues, más adelante les hablo del sistema linfático un poquito. Lo otro importante es que la demanda metabólica pues, del sistema nervioso central es alta, y pues esto compite con el sistema inmunitario. Y lo otro es que pues los pericitos que van a estar pues localizados alrededor de esas de las uniones neurovasculares también van a ser, digamos, bastante efectivos con respecto al control de lo que ingresa o lo que no ingresa al sistema nervioso. Con respecto a las vías de entrada del patógeno, estas pueden ser varias. Las más importantes son las vías transcelulares, que en general pues, están relacionadas con infección viral. Las que se asocian a caballo de Troya, donde pues, el germen, digamos, se introduce dentro de una célula mononuclear como un leucocito, o puede estar relacionado a infecciones, digamos, por VIH principalmente, toxoplasma también que hay, criptococo, y pues las vías paracelulares están más asociadas, pues digamos que con bacterias como meningococo, neumococo, y también puede haber infección desde tejidos contiguos, como pues la vía transnasal. Aquí pues el meningococo es bastante importante, igual que el neumococo, y la otra pues es la neuroinvasión, donde pues tenemos virus como el herpes, bacterias como la listeria que pueden subir por el trigémino, y también tenemos al virus de la rabia. Con relación a la respuesta inmunitaria, es importante pues saber que pues de por sí el patógeno no es el que nos genera la lesión completa en una meningitis, sino que es la respuesta inflamatoria que monta el huésped secundaria pues a esta patología infecciosa. Aquí pues es importante recordar que esta respuesta inmunológica pues desencadena liberación de citoquinas, quimioquinas y complemento, que van a hacer que pues haya una quimiotaxis y una alteración de esa barrera de la glía, ¿sí? Que va a permitir que ingresen células inflamatorias como los granulocitos, los linfocitos, los macrófagos, y que esto pues genere una respuesta inflamatoria, que haya pues, lesión del cerebro, edema cerebral, y que puedan haber complicaciones microvasculares como microtrombosis, isquemia y pues lesión cerebral. Es importante conocer que pues para tener una respuesta inflamatoria, como no tenemos vasos linfáticos, hay un sistema que es el linfático, que pues está localizado en ese espacio paravascular, que va a permitir que ese fluido intersticial y esas, PAMPs sean reconocidos por los TLR cuando lleguen pues a las células, ya sean los ganglios linfáticos periféricos pues, del cráneo, o en el sistema linfático que está en la dura madre pues lo transporte pues a otros sitios de reconocimiento inmune. Es importante pues conocer que cada uno de los patógenos pues va a tener una respuesta inflamatoria diferente, pero pues todas van a estar mediadas principalmente por invasión pues al sistema nervioso central, lesión de la barrera hematoencefálica, y pues todo esto nos va a generar pues este proceso inflamatorio y las diferentes características clínicas de los pacientes. Entonces, volviendo al caso, es importante determinar que este paciente pues tenía una cefalea con signos de alarma, que pues por la clínica teníamos sospecha de una meningitis. Entonces se realizó una neuroimagen. Esta es la tomografía de cráneo, donde pues realmente no se observan alteraciones estructurales ni anatómicas, no se observan abscesos ni otros compromisos pues hasta el momento. Entonces aquí viene la segunda pregunta. La pregunta que está haciendo María Paula es, usted tiene un paciente en el que está haciendo diagnóstico probablemente de meningitis bacteriana,
No se olviden que la meningitis bacteriana, el tiempo es oro. El diagnóstico y el tratamiento es muy importante tenerlos en el menor tiempo posible. Entonces ella pregunta, ¿en qué condiciones tomaría usted una neuroimagen? A todos los pacientes antes de la punción lumbar, si hay antecedentes de malformaciones o la historia clínica es poco clara, si el paciente presenta deterioro de conciencia, convulsiones o focalización, o nunca, no hay necesidad. Bueno, entonces ahí vemos que la mayoría opina que pues, el paciente presenta deterioro de conciencia, convulsiones o focalización, y pues ya vamos a revisar. Entonces, cuando la neuroimagen, es importante pues tener en cuenta que la tomografía la debemos tomar principalmente para descartar aumentos de la presión intracraneana que nos puedan retrasar la toma de la punción lumbar, teniendo en cuenta pues los riesgos de herniación cerebral y pues muerte. Si está indicado la neuroimagen, entonces pues es importante tener en cuenta que pues no debe retrasar el inicio de antibióticos empíricos. Sí se puede también tomar hemocultivos, dado que pues podríamos aumentar la posibilidad de aislamiento del germen etiológico, sobre todo pues en pediatría, donde pues muchos están asociados a bacteriemia. Y si la tomografía está normal, pues la punción lumbar se debe hacer de manera pronta. Este es un estudio donde evaluaron 113, pues son neonatos, que tenían pues examen físico anormal. Ya vamos a ver las indicaciones de realización de neuroimagen, y lo que mostraban era que pues estos pacientes en la mayoría pues en la tomografía, que es lo que más tomamos digamos en un servicio de urgencias, fue infarto e hidrocefalia. Entonces, ¿qué indicaciones pues tenemos teniendo en cuenta las guías de la ITSA y pues varias guías de varias asociaciones, la europea y la de Inglaterra? Principalmente, digamos que vemos que pues si un paciente tiene alteración de estado de conciencia, pues vamos a solicitarla, o si tiene focalización neurológica o crisis convulsivas de reciente aparición. Lo otro bastante importante, digamos, en la práctica clínica son estos pacientes inmunosuprimidos, porque muchos de ellos pueden hacer pues complicaciones tipo absceso o colección, que pueden estar relacionadas con el proceso infeccioso que tengan. Por eso pues es bastante importante descartarlo antes de hacer una punción lumbar. También digamos que algunas guías como la ITSA recomiendan hacerlo en un paciente que tenga pues alteraciones previas definidas en sistema nervioso central, y pues cuando hayan signos de hipertensión endocraniana clínicos como un papiledema. Entonces, volviendo al caso clínico, se hizo la punción lumbar. En el gram de líquido cefalorraquídeo se encontraron leucocitos, 3 cruces, no había bacterias, el citoquímico estaba pues incoloro, la glucosa consumida, una LDH en 60 con algo de hematía. Sin embargo, pues teníamos una pleocitosis importante con pues linfos de 80 células por milímetro cúbico y un aumento del conteo de proteínas. Entonces, aquí viene la tercera pregunta. La tercera pregunta que hace María Paula es: ¿qué pasa con los antimicrobianos anteriores? ¿Le cambiarían el diagnóstico? ¿Habría dificultad para lograr identificar el germen? Dice algo, dependiendo del tiempo de exposición, no cambian los antibióticos, el citoquímico, no importa, el aislamiento sigue obteniéndose con la misma probabilidad. Y lo último es sí cambia, tendrían que utilizarse otras técnicas para lograr una mejor probabilidad de detección. Entonces estamos hablando de antibióticos previos y posibilidad de aislamiento o diagnóstico final desde el punto de vista del laboratorio. Entonces, pues como vemos, la mayoría pues, de las personas creen que sí cambia. Vamos a ver. Entonces, el uso de antibióticos previos cambia la posibilidad de diagnóstico. Entonces, pues sabemos, y ya hay varios estudios que indican que, pues sí, digamos que lo que primero vemos que puede haber cambios es el gram. Digamos que la concentración de bacterias a las 2 horas disminuye. Sabemos que pues esto puede cambiar con el germen, más o menos de los 15 minutos a las 2 horas después de iniciar el tratamiento en una infección por meningococo. Ya pues hay esterilización del líquido cefalorraquídeo. Para neumococo más o menos son 4 a 6 horas, y para estreptococo del grupo B en los neonatos más o menos a las 8 horas, pues puede ser que ya no tengamos aislamiento bacteriano. Lo otro es que la glucosa también se incrementa más o menos a las 4 horas de inicio del antibiótico. La celularidad puede cambiar de 48 a 72 horas, y las proteínas pueden también tener un cambio de las 12 a las 24 horas. Usualmente, digamos que ya se sabe que después de 8 horas de inicio del antibiótico, el crecimiento en cultivos de líquido cefalorraquídeo puede ser menos factible.
y pues que ya a las 12 horas principalmente, digamos que ya pueden haber cambios importantes en el líquido cefalorraquídeo. Este es un estudio que se hizo en Estados Unidos, donde recolectaron información de 231 pacientes. Aquí, pues, digamos que lo importante es ver que, pues, los cultivos después de inicio de antibiótico, pues, bajaron a aislamiento hasta un 70%, teniendo en un paciente que, pues, no había recibido antibióticos un 88%, que es significativo. Y lo otro a tener en cuenta es que, pues, como ustedes ven en esta tablita, dependiendo pues del tiempo de tratamiento, pues también vamos aumentando las concentraciones pues van disminuyendo los números de leucocitos, va disminuyendo la concentración de proteínas, va aumentando la glucosa y pues digamos que la posibilidad de aislamiento pues en cultivos va a ser mucho menor que la que teníamos previamente. Bueno, con respecto al caso, se inició ceftriaxona y vancomicina, se solicitaron niveles al 16 de marzo, el paciente tenía pues mejoría del cuadro clínico, no volvió a hacer fiebre, los niveles de vancomicina estaban adecuados y obtuvo el cultivo que fue negativo a las 48 horas. Estos fueron los paraclínicos pues, de seguimiento del paciente. Pues el paciente inicialmente tenía una leucocitosis con una PCR más o menos en 250. Y pues después de inicio del antibiótico ya vemos que pues mejoró un poco los parámetros. Al 18 de marzo pues ya el paciente iba mucho mejor con una PCR en descenso. Y aquí viene nuestra última pregunta. La última, ¿qué estudios tomaría en el líquido? Citoquímico, glucosa central o glucometría, lactato, cultivo, gran, tinta china, citoquímico, glucosa central, lactato, cultivo, gran, tinta china, Nielsen, y si pudiera, pruebas moleculares, citoquímico, glucosa, antígenos bacterianos, citoquímico, gran y cultivo, ninguna de las anteriores. ¿Cuáles son los estudios que tomaría en la función lumbar? Bueno, entonces pues la mayoría, como vemos, pues tomaría lo usual, entonces el citoquímico, mirar pues estudios basales, digamos, con respecto pues a gérmenes etiológicos y el FILM-Array, y vamos a ver pues por qué. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta para el diagnóstico de una meningitis bacteriana? Entonces, en pediatría es bastante importante tener en cuenta pues la distribución por edad. Las causas más comunes en general pues van a ser neumococo, meningococo, hemófilos influenza tipo B, estreptococo del grupo B pues en los niños en los neonatos y listeria monocitógenes. Esta también pues en neonatos, en pacientes inmunosuprimidos hay que tenerla en cuenta. Con relación pues a la edad, pues vamos a ver que pues va a ser cambiante. Pues con los menores de 2 años va a ser predominante por Streptococcus galactiae, neumococo de 12 a 11 meses, sin embargo él permanece en segundo lugar pues en el resto de los grupos, y el meningococo digamos que viene siendo también una de las etiologías bastante importante. En pediatría debemos tener en cuenta que pues el citoquímico puede ser diferente dependiendo de la edad. Debemos recordar que pues en un pretérmino la concentración de proteínas va a ser mayor, más o menos pues se ha descrito hasta 170, 200 miligramos por decilitro. Igualmente la celularidad puede ir hasta más o menos 25, 30 en algunas series. Este es un estudio que se hizo en Estados Unidos donde se determinaron pues en niños a término de 0 a 28 días y 29 a 60 días, cuál era la celularidad usual que debíamos tener en cuenta, teniendo en cuenta pues los cambios que ellos suelen tener en la concentración de estas células en el líquido cefalorraquídeo, igualmente las proteínas y la glucosa, donde el límite superior para los niños de 0 a 28 días en células son 15 leucocitos. Aquí pues digamos que la concentración más o menos de polimorfos puede ir más del 50%, en algunas series más del 40%, y en niños de 29 a 60 días baja la celularidad a 9, aquí pues la proporción ya va pues más del 20%, y con respecto pues a la concentración de proteínas, como podemos ver, puede ir hasta 127 en niños menores de 1 mes y hasta 2 meses hasta 99. Sabemos que pues en un niño mayor, pues digamos que la celularidad tolerada, pues en la mayoría de las series son 5 células y pues de esas digamos que polimorfos no debe haber ninguno, más o menos tenemos hasta un 80% de linfocitos y monocitos, el 10% restante. Y pues de proteínas 45 más o menos es lo tolerable. Meningitis en ausencia de pleocitosis, este es un estudio que salió a inicio de este año donde evaluaron un grupo de niños
determinados pues en diferentes estudios, dieron pues que fue un total de 62 niños con 18 recién nacidos. Aquí eran pacientes que tenían clínica de meningitis, que habían consultado de manera temprana, y pues digamos que estos pacientes, como ustedes pueden ver, tenían la gran mayoría una glucosa normal en un 82% de los recién nacidos y 80% de los lactantes y niños mayores, y proteínas normales en un 44% de los pacientes recién nacidos y 80% de los lactantes y niños mayores. Aquí pues 10 niños requirieron o se hizo segunda punción lumbar, y en esta segunda punción lumbar digamos que sí se presentó la pleocitosis. Entonces es importante tener en cuenta que pues en estos pacientes que clínica y tenemos alta sospecha, pues no nos podemos quedar solamente con la punción lumbar, sino debemos repetirla. ¿Cuándo repetirla? Pues aparte de este caso, entonces pues digamos que lo importante es tener en cuenta que pues se recomienda por la Sociedad Americana de Pediatría 24-48 horas en niños con posible infección por bacilos gram negativos. Si se persiste positivo el cultivo, se debe cambiar el esquema. En neonatos pues hay un debate, siempre pues se ha hablado de repetir 24-48 horas y al fin del tratamiento, pero pues digamos que en otros artículos se encuentra que pues si el paciente presenta deterioro clínico, con fiebre reemergente, deterioro de pues, los hallazgos neurológicos o inflamación persistente, se debería hacer en meningitis por neumococos si tenemos pues un neumoresistente, o pues lo mismo si el paciente clínicamente va mal, o si tenemos un germen multidrogo resistente o pan resistente, pues digamos que ahí recomiendan repetir de 48 a 72 horas, que son pues las recomendaciones que pues en general se dan. Lo otro, pues es importante evaluar si el lactato, que es otra cosa que se puede utilizar, es útil para discriminar si tenemos una infección bacteriana o una viral, como podemos ver en este estudio que se realizó en Brasil. Digamos que ellos determinaron que el lactato sí fue mucho mayor en los pacientes que tenían meningitis bacteriana, que ellos estandarizaron un valor de 3 milimoles por litro, donde menos de 2 estaba asociado pues a infección viral, tenía una buena sensibilidad y especificidad. Este es otro estudio que se hizo en Estados Unidos, donde pues la sensibilidad y especificidad del lactato pues fue bastante buena, también más aquí pues el valor fue 3.5. En este estudio compararon pues otros variables como leucocitos, fracción de neutrófilos, proteínas y glucosa, y pues fue lo que tuvo el mejor valor diagnóstico. Esta es una guía de neurocirugía donde pues digamos que ellos establecen también el valor de 3.5 milimoles por litro, y en pacientes que han requerido manejo quirúrgico más de 4 milimoles por litro, pues digamos estaría asociado a infección bacteriana. En los últimos años, digamos que han estandarizado que el valor de más de 3.5 y sobre todo más de 4.2 se puede asociar a cuadro de meningitis bacteriana, teniendo en cuenta que pues el lactato se forma pues por esta anaerobiosis y esta glucólisis, donde pues el piruvato pasa al lactato, que pues se genera cuando hay lesión celular secundaria a una infección pues grave bacteriana. Lo otro nuevo que ha salido es la relación de la glucometría líquido cefalorraquídeo en sangre. Estos son estudios que se han hecho pues en lugares donde no se tiene acceso tan rápido, digamos, a un citoquímico, a un cultivo, donde pues la relación de tomar glucometría en líquido cefalorraquídeo y en sangre han tenido, pues digamos que es un diagnóstico un poco más rápido, se podría hacer mismo en la sala donde uno toma la punción lumbar, ha tenido pues unas sensibilidades y especificidades que pues han sido buenas en estos medios, donde pues es difícil tomar de pronto estudios un poco más rápido. Con respecto pues a la aplicación diagnóstica de estos estudios, digamos que pues todavía debemos tener pues estudios pues en pacientes, en mayor número de pacientes pues para poderla de pronto utilizar. Lo otro es la medición de procalcitonía. 2 minutos para terminar el tiempo, para tener espacio para pregunta. Bueno, gracias. Perfecto. Entonces, la medición de la procalcitonía en líquido cefalorraquídeo también es otra cosa nueva que se ha utilizado, tiene una sensibilidad casi cercana al 70%, una especificidad del 91.4%, como vemos acá. La otra, pues los estudios moleculares, que pues es lo que estamos usando actualmente, digamos que tiene una buena sensibilidad, más o menos al 90%, especificidad 97%, con unos falsos positivos del 4%, falsos negativos de 1.5%, sobre todo para virus y para Cryptococcus neoformans. Como podemos ver acá, pues la detección es mayor con respecto pues a un cultivo usual, que pues eso es lo que se ve acá. Y lo otro es que esto se ha asociado con una reducción de días de manejo antimicrobiano, menor duración de hospitalización y de costos.
Los nuevos métodos diagnósticos, entonces está el Minion, que es una secuenciación de nanoporos, que es evaluar pues el ADN ribosómico. Esto pues lo comparan con una base de datos bacteriana, donde digamos que tiene una buena sensibilidad y especificidad. El diagnóstico se puede hacer en 9 horas y pues es un utensilio pues bastante pequeño. Lo otro es la metagenómica, usando secuenciación de nueva generación, donde también, digamos, esta tiene una sensibilidad de 73%, especificidad 88%, que pues puede ser las nuevas técnicas de diagnóstico relacionadas pues al diagnóstico pues de estas patologías infecciosas. Y lo otro, pues las escalas de puntuación, estas escalas pues para mencionarles que pues pueden tener una buena sensibilidad, especificidad cuando tengamos un paciente y le podamos hacer pues todos los estudios. Las nuevas escalas, esta es una nueva escala que pues es para uso en urgencias, donde tiene en cuenta la procalcitonina, la PCR y pues el conteo de neutrófilos en líquido cefalorraquídeo, que pues ha tenido buena sensibilidad, especificidad. Bueno, siguiendo al caso clínico, ya para terminar, entonces este paciente evolucionó satisfactoriamente, se dio antibiótico 10 días y egresó. Para tener en cuenta, digamos que en este paciente teniendo pues a favor que pues recibió el antibiótico previamente, esto pues digamos que nos puede generar dificultades en el diagnóstico etiológico. Hubiese sido importante tomarle un FilmArray para pues poder dirigir la terapia antimicrobiana. Lo otro relevante, pues ya como para concluir, es que pues este es un proceso que necesita atención médica inmediata. Los valores de lactato pueden ser una herramienta útil para el diagnóstico de una meningitis bacteriana. El método rápido de aproximación a cambios de glucosa líquido cefalorraquídeo podría ser detectado con la glucometría, pero se necesitan estudios de validación. El pretratamiento, pues lo que les dije, podía cambiar el citoquímico. Si es alta sospecha, no retrasar la punción lumbar. Y las nuevas técnicas moleculares, pues digamos que nos permitiría hacer un uso racional de antimicrobianos y pues digamos que los métodos diagnósticos venideros podrían ser de aplicación para diagnóstico rápido y acertado. Y para finalizar, les muestro esta pintura, es de un pintor de Finlandia, donde refleja el tubo meningitis más o menos en 1902 y en 1910. Él refleja pues en esta pintura las dificultades clínicas que él tuvo dificultades para caminar, fotofobia, y pues digamos que él ejemplifica pues que estuvo cercano a la muerte y que pues la enfermedad siempre estaba presente, pero que gracias al manejo adecuado que se le dio, digamos que pudo tener un final adecuado y pues seguir con su vida normalmente.